Agradecimiento a todos los que nos han ayudado y han hecho posible la celebración de este auto de pasión. Hace un año, en el auto de pasión del 2016, pues estábamos inaugurando las celebraciones del 75 aniversario de la Hermandad y ahora estamos ya a punto de concluir esa celebración. Durante este año hemos desarrollado una serie de actos, de actividades, y yo me siento pues muy... Es un honor que durante todos este periodo pues haya sido la alcaldesa que ha presidido los actos que hemos celebrado. Agradezco a todos los que en este periodo nos han ayudado en estas celebraciones. También quiero agradecer a los que nos acompañan, las autoridades, al presidente de la Junta de Cofradías, a los directivos y representantes de otras cofradías y hermandades vallisoletanas, a los hermanos de nuestra hermandad universitaria y a todos ustedes. Les agradezco su presencia y deseo que disfruten con este auto de pasión. Especialmente quiero agradecer a los que han accedido a formar parte, a ser los protagonistas de este auto. A María Antonia Fernández del Hoyo, nos acompaña en la mesa, que será la conferenciante, que comenzará la primera parte del auto, a continuación será presentada, y a los protagonistas de la parte musical, Pilar Cabrera al órgano y Elías Martínez a la dulzaina. Gracias a ellos y esperemos disfrutar con sus actuaciones. Y este año también un agradecimiento especial al reciente hermano de honor de nuestra hermandad, que nos acompaña también, Joaquín Díaz. Gracias por la presencia. Y aprovecho ya para invitar a todos ustedes a la imposición de la medalla de hermano de honor, que será el sábado 8 de abril, en el monasterio de Huelgas a las 6:30, coincidiendo con la imposición de las medallas de los nuevos hermanos en el tercer día del Triduo. Y por mi parte, nada más, no voy a utilizar más tiempo y ya doy paso, con el permiso del vicerrector, doy paso a don Jesús Urrea, que presentará a la conferenciante. Muchas gracias. Al Santísimo Cristo de la Luz, autoridades de las restantes cofradías aquí presentes, señoras y señores. Me pidieron que presentara a María Antonia Fernández del Hoyo como protagonista, como se ha dicho, del auto de pasión que va a dar a continuación. Y para mí constituye toda una honra y además una satisfacción el dar unas palabras, el decir unas palabras introductorias, porque en ningún momento quiero protagonizar nada, ya que ella es la verdadera autora del auto de pasión, ¿no? Solamente enmarcar la figura de María Antonia desde el punto de vista de su biografía académica, que es la que nos interesa, y de forma indirecta, pues la relación que ha podido tener gracias a sus investigaciones, sus serias científicas y didácticas investigaciones, con el patrimonio de la Semana Santa vallisoletana. Ella fue alumna nuestra hace muchos años, no voy a dar fechas, de nuestra asignatura Historia del Arte Español en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? A donde ingresó como docente en el año 79. Y desde entonces hasta que dejó su actividad en esta casa, pues impartió numerosas asignaturas
que hablan de la diversidad de intereses, los conocimientos que tiene en distintas materias y sobre todo la vocación pedagógica que siempre manifestó. Pero vamos a los que no la conozcan, van a escuchar, estoy convencido, una conferencia muy amena, y eso es lo que se pide juntamente con la didascalia, la pedagogía que un profesor debe de desarrollar durante los cursos que se le encomiendan. Ella impartió también la asignatura de arte antiguo y medieval, arte moderno y contemporáneo, arte español, arte hispanoamericano, etcétera, etcétera. Ella ha hecho un recorrido muy largo por la asignatura Historia General del Arte y ha sido miembro de nuestro departamento hasta que entró a otra condición ya postuniversitaria, ¿no? En el año 98, mediante oposición, obtuvo su plaza de profesora titular, ¿no? Y antes de esto, en estos 20 años, desde que ingresó como docente hasta que obtuvo su condición de profesora titular, pues ya desarrolló una amplísima tarea, no solamente docente, sino también investigadora, ¿no? Y hay que mencionar dos hitos que son fundamentales en su producción, pero también fundamentales en la bibliografía de nuestra ciudad. Comenzó haciendo su tesis de licenciatura, lo que llamábamos entonces la tesina, que hoy sería más que una tesis, la hizo sobre el Campo Grande, el desarrollo urbano del Campo Grande. Esa arrancó todo de un trabajo de curso y acabó siendo una auténtica tesis, más que tesina. Después hizo un escarceo, vamos a decirlo así, porque no cuajó, aunque la tenía preparada prácticamente, sobre ingeniería militar, sobre arquitectura e ingeniería militar, ¿no? Cambió de argumentación y se pasó al estudio de los conventos desaparecidos, como enfocándolo desde el punto de vista del patrimonio perdido. Es un hito dentro de la bibliografía española dedicada a estos asuntos. Como el otro también es un ejemplo magnífico de lo que es un estudio de urbanismo histórico, en el Campo Grande. Ha constituido todo un modelo, el de su patrimonio perdido, el de los conventos desaparecidos, y ahora me consta que está haciendo la segunda parte, después de muchos esfuerzos por parte de los amigos para inyectarle ánimos y que haga los conventos femeninos, que está en trance de realizar. Es decir, que la vida de investigadora no ha terminado saliendo de las aulas de esta facultad, ¿no? Ella ha tocado muchos temas, no se ha limitado nunca exclusivamente a aquellos que se refiriesen al argumento de su tesis de licenciatura o de su tesis doctoral, sino que no voy a decir picoteado, ni muchísimo menos, porque todo lo que ha hecho lo ha hecho con mucha profundidad, con mucha seriedad y magistralmente. Por lo tanto, la amplísima bibliografía que tiene su hoja de servicios está llena de aportaciones novedosas, de puntos de arranque, de puntos de apoyo y, en definitiva, de asuntos que pueden interesar a todos los que se dedican a la historia del arte y a los que se dedican también a la historia de Valladolid, ¿no? Porque no solamente ha tratado asuntos relativos a la historia del arte, sino a la historia de nuestra ciudad, a la historia de los personajes más ilustres de nuestra ciudad, y es una profundísima conocedora de nuestro querido Valladolid. Sus intereses no han gravitado tampoco exclusivamente sobre el urbanismo o sobre ese patrimonio desaparecido, ¿no? o el rastreo de ese patrimonio disperso, sino que también la arquitectura, la escultura y la pintura
han sido motivo de reflexión, motivo de investigación y motivo de sus publicaciones. En arquitectura hizo, ya digo, esas dos aportaciones, y en urbanismo hizo esas dos aportaciones ya citadas, pero después figuras tan importantes dentro del clasicismo español, de la arquitectura clasicista española de la segunda mitad del XVI, como Juan de Ribero Rada, Juan de Henates, la familia de los Mazuecos, etcétera, etcétera, podríamos decir que los ha resucitado, ¿no? Los ha puesto en pie, ha ordenado lo poco que se conocía de ellos y ha aportado muchísima información nueva, reconstruyendo, ya digo, no solamente sus vidas, sino también, lo más importante, su producción. Por lo que respecta a sus aportaciones en la bibliografía referible a la escultura, aquí se puede decir que sus aportaciones han sido verdaderamente trascendentales y no estoy exagerando en absoluto. Y quiero llamar la atención, y les quiero llamar la atención sobre un libro que prácticamente ha pasado desapercibido, quizá porque nosotros desde la universidad no nos damos a conocer suficientemente o no damos valor a muchas cosas de las que hacemos, ¿no?, aquí. Pero su monografía sobre Juan de Juni, que fue el último libro que publicó siendo docente en esta casa, es un libro fundamental para conocer a Juan de Juni. Publicado sin pretensiones editoriales, una lástima, pero con un esfuerzo extraordinario por parte de la autora para poner en valor la figura en su totalidad de Juni y para hacer un catálogo lo más apurado posible, lo más serio posible sobre esta personalidad tan brillante como fue la del francés Juni. Y lo mismo podemos decir de Gregorio Fernández, que seguramente saldrá hoy a relucir aquí en la conferencia que nos va a dar, también con una serie de aportes muy pioneros, puesto que pudo bucear en el taller de Fernández. Precisamente la conferencia de hoy habla del taller del artista, ¿no?, del escultor, ¿no? Pues gracias a María Antonia conocemos muchísimos de los nombres, y no solamente de los nombres, sino las obras también, de aquellos que trabajaron a la vera de Fernández, se formaron con él o incluso no se formaron con él, pero imitaron las obras de Fernández. Yo quiero evocar aquí, porque tuvo un encontronazo grave, y lo viví yo en primera línea también con ella, con una determinada cofradía de nuestra ciudad, que incluso se permitió publicar un artículo en la prensa local diciendo que no nos toquen a Tudanca, que fue un hito de la bibliografía vallisolitana. Pues el que no nos toquen a Tudanca se debió a que María Antonia descubrió quién era Bernardo Rincón, nada más y nada menos, ¿no? Y para demostrar que a Tudanca se le podía tocar y se le podía incluso anular y colocar en el cuarto o quinto lugar de la creatividad de nuestros artistas locales, escribió una magnífica monografía sobre Francisco Díez de Tudanca. Es decir, no la arredó en absoluto la embestida que hizo contra ella y contra nosotros, contra el propio departamento, una cofradía de nuestra ciudad, porque habíamos quitado la atribución a un escultor que era francamente mediocre, y había descubierto ella que era obra de un grandísimo escultor como es Bernardo del Rincón. Hoy la cofradía está encantada, naturalmente, y todos estamos encantados de saber quién es Bernardo del Rincón. Pues eso se debe a María Antonia, entre otras muchísimas cosas que ella ha aportado. En el año 2000 ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción y lo hizo con un discurso brillante dedicado a pintura, titulado así, Pintura y Sociedad en Valladolid en los siglos XVII y XVIII. Un estudio que no solamente da noticias y habla de los artistas, sino que lo relaciona extraordinariamente bien con la sociedad del momento, con el coleccionismo de la época, con los inventarios
con el papel que juega la Iglesia, que juega la aristocracia en nuestra ciudad, etcétera, etcétera. Un hito también de nuestra bibliografía. No quiero alargarme mucho más, sino recordar que ella ha trabajado mucho en los archivos, ha hecho excelentes amigos también en los archivos y ha sabido sacar todo el partido de los archivos. No es una roedora de papeles, ni muchísimo menos, sino que es una inteligentísima investigadora que sabe interpretar los papeles, los documentos, que sabe extraer todo el significado de esa documentación y que sabe relacionarla con otras noticias ya existentes, con otros artistas locales o nacionales, sabiendo obtener el mayor producto posible de un modestísimo papel redactado por un modestísimo escribano en los siglos XVII y XVIII. Estoy convencido que el Donde nacen las imágenes será una conferencia que, además de ilustrarnos, nos entusiasme por el cariño y la pasión que ella siempre ha puesto también en su trabajo en las clases, esto vamos a entenderlo como una clase más, y en su investigación al servicio de la sociedad y también al servicio de la Semana Santa de Valladolid. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Urrea. Y ahora, sin más, efectivamente, profesora María Antonia Fernández del Hoyo, cuando quiera, puede iniciar su conferencia. Señor rector, autoridades académicas, alcaldesa mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad Universitaria del Santo Cristo de la Luz, cofrades de esta hermandad y de las demás aquí presentes. En primer lugar, quiero dar las gracias a Jesús Urrea. Este panegírico que acaba de hacer no es el que yo merezco, sino se trata de un amigo mío y entonces, aparte de mi maestro, así que en esa cualidad lo deben de aceptar. Bueno, agradezco que la cofradía haya pensado en mí para intervenir en este auto de pasión que preludia a la celebración de la Semana Santa y a la vez quiero poner aquí resaltar que cuando Javier Pérez Tabernero me llamó para engatusarme, lo primero que tuve fue una actitud un tanto renuente porque pensé que ya había hablado en estas circunstancias hace poco tiempo. Luego me di el susto de saber que han pasado 14 años desde que confiaron en mí por primera vez para este acto. Así que estos 14 años han pasado y en mi vida han pasado también bastantes cosas. Entonces estaba en activo, ahora gozo de una jubilación realmente jubilosa, porque me ha permitido perder de vista la NECA y demás horrores burocráticos que me obligaron casi a dejar la docencia. Y, sin embargo, puedo seguir investigando sin apremios de horario, porque el archivo admite a los carcamales también y no tienen mayor problema. Ahora sí que echo de menos, en cierto modo, la docencia, lo cual no quiere decir que quiera atarme a dar una clase, pero me hace ilusión poder hablar de nuevo de arte y, además, en este solemne ámbito universitario. En realidad voy a dar, como ha dicho Jesús, una pequeña clase. Como la lectio es brevis, voy a intentar que sea brevis y si en algún momento me paso, pues ya me pondrán mala cara, ¿no? Voy a hablar de aquello, o a tratar de aquello que he enseñado durante muchos años y que ha sido una de las principales vías de investigación del Departamento de Historia del Arte de nuestra universidad desde la época del profesor Martín González, es decir, de escultura, del Renacimiento y del Barroco. Algo que a esta cofradía le toca tan de cerca, puesto que es dueña y venera, no dueña material, pero sí espiritual en este momento, de una de las mejores esculturas, una de las dos mejores esculturas aisladas de las que procesionan en Valladolid. La otra es, para mí, la Virgen de las Angustias,
y aparte están los pasos de composición, que recorren las calles durante nuestra Semana Santa. Yo, en realidad, es la procesión que veo en Semana Santa, la del Cristo de la Luz. En mi anterior intervención, hace 14 años, hablé de Gregorio Fernández, el autor del Cristo de la Luz, desde el punto de vista de un escultor excelso, en este caso, que interpreta el sentido de la Contrarreforma, es decir, del Concilio de Trento y lo que dicta para las imágenes. Hoy quiero hablar de un asunto más técnico, aparentemente, pero espero que no aburrido, que es el proceso físico por el que un material, la madera fundamentalmente, se convierte en una figura que después va a ser venerada por muchos y también apreciada en su dimensión artística, ¿no? Es decir, de cómo se hace una escultura y del ámbito en que esto tiene lugar, por lo tanto, del taller del escultor. Son unas breves pinceladas en las que seguramente no voy a decir nada nuevo porque son cosas que en ocasiones ya había publicado, pero que a alguien pueden instruirle sobre cosas que no conozca. De la vida de los artistas plásticos durante el siglo XVI y XVII, y especialmente de los escultores, habló también el profesor Martín González en primer lugar, y luego hemos seguido otros, unos más especializados en el Renacimiento, como el profesor Parrado, otros como el propio Jesús Urrea o como yo en esta senda, más en el barroco, hasta que me topé también con Juni. Habría que empezar diciendo que en el famoso paragone, o sea, la comparación entre pintura y escultura que se suscita en el Renacimiento desde Alberti y en la que tienen algo que decir Leonardo, Miguel Ángel, etcétera, la idea dominante en principio es la de que se conceda una superioridad a la pintura. ¿Por qué? Porque a la pintura se le otorga un carácter más intelectual, de algo más pensado, mientras que la escultura tendría una lacra en ser una cosa que necesita más actividad física, es decir, el escultor se cansa y se mancha. Pero bueno, en esto también hay disparidad de criterios. Leonardo, que se consideraba fundamentalmente pintor, dice que el trabajo del escultor implica un mayor esfuerzo físico, mientras que el pintor tiene un mayor esfuerzo mental. Pero Miguel Ángel, excelso por encima de ningún otro artista de la historia, se consideraba especialmente escultor, a pesar de ser un magnífico pintor y un excelente arquitecto. Y él no le daba a la escultura un valor exclusivamente material, sino también mental, porque el trabajo físico, el brazo del escultor, para Miguel Ángel solo era el instrumento para sacar del bloque, en su caso del bloque de mármol, la idea que el artista tenía en la mente. Por lo tanto, estamos hablando de una idea creadora en cualquiera de los casos. La escultura, por otra parte, tiene una baza a su favor, es decir, su mayor proximidad a la realidad, el realismo. Cuando se habla de que, por ejemplo, dice Benedetto Barchi, la vista es el más noble de los sentidos, pero el más cierto es el tacto, pues a eso es a lo que alude. La idea de que la pintura es algo superior intelectualmente es verdad que tiene una cierta repercusión práctica, en el sentido de que, por ejemplo, la corte, en el caso de España, que es el entorno más elitista, digamos, prefirió la pintura, por eso la pintura se desarrolla fundamentalmente en el ámbito cortesano o en zonas refinadas, mientras que las escuelas periféricas, como es el caso de Valladolid, han estado siempre más próximas a la escultura. Incuestionablemente, durante la Edad Moderna, es decir, durante el Renacimiento y el Barroco, Castilla en general y especialmente Valladolid es un centro en el que predomina la escultura por encima de la pintura, es un centro escultórico. En todo caso, y como dijo Miguel Ángel también cuando se le preguntó sobre ello, la discusión es inútil, o sea, es una discusión inútil, puesto que en realidad ambas artes, tanto la escultura como la pintura, dimanan del dibujo, y el dibujo es la madre de todas las artes, y quien lo dominará también las otras. En todo caso, y yendo ya a lo práctico, la formación del pintor y del escultor en España es prácticamente idéntica, y es una formación que se hace en el seno de un taller.
¿Es, por lo tanto, un trabajo mecánico o un trabajo artístico? Bueno, aquí habría también mucho que decir. El propio Miguel Ángel escribió una vez a un sobrino suyo diciendo que no le dirigiesen las cartas como a Miguel Ángel Buonarroti, escultor, sino que le pusiesen Miguel Ángel Buonarroti, porque yo jamás fui pintor o escultor como quien tiene taller, si bien haya servido a 3 papas, que ha sido a la fuerza. En España hay un escultor excelso que también puede dárselas, digamos, en cierto modo, de un artista por encima de todo, que es Berruguete, que tuvo un mayorazgo, que tuvo una casa-palacio incluso, que se construye prácticamente al lado de San Benito cuando está trabajando en el retablo. Y otros escultores también importantes, por ejemplo, Esteban Jordán, cuando hace mayorazgo, que también lo hizo, impone a los poseedores del mayorazgo, a sus sucesores, que no se casen con gentes que tuviesen oficios bajos y mecánicos. Pero con exclusión de estas manifestaciones, lo cierto es que el artista escultor se forma como un artesano. Por otra parte, la cultura de los artistas es muy diversa. Hay artistas que tienen un nivel cultural alto, tienen una biblioteca, por ejemplo, en la que aparecen un cierto número de libros, y hay otros que, siendo a lo mejor mejor artistas que los anteriores, no saben leer y escribir. Bueno, esto muy llevado al extremo, pero bueno, hay ensambladores excelsos como el patriarca de los Velázquez, Cristóbal Velázquez, que no sabe escribir, y eso lo dice en su testamento, no sabe firmar. Por otra parte, el oficio del artista es algo que se transmite familiarmente en muchas ocasiones, de padres a hijos. De Juni no sabemos qué era su padre, porque no sabemos en realidad nada de cuándo nace, pero sabemos que uno de sus hijos, Isaac, es su hijo ilegítimo, pero el que siguió más cerca de su corazón siempre, es el que fue escultor y le tuvo en su casa como oficial prácticamente. Berruguete es hijo de un pintor, tiene también un sobrino escultor, etcétera. Los Ávila, Juan de Ávila y Pedro de Ávila, son una familia, etc. Juni, por ejemplo, cuando hace testamento, en el último de sus testamentos, pocos días antes de morir, le lega a su hijo natural la 4ª parte de su hacienda y le dice que la cobre, que lo haya y lleve en las bienes y herramientas del dicho arte de la escultura y ensamblaje de los que tengo en mi casa, que él escogiere. Y igualmente le deja algo que estaba en el taller. Mando al dicho Isaac de Juni, mi hijo, un retrato de mi persona que está encima de la puerta del taller de mi casa para que sea suyo propio libremente. Fernández probablemente fue hijo de un entallador, una persona del oficio. ¿Cuáles eran los materiales de la escultura? Pues aunque en el siglo XVI hay un cierto uso de materiales duros también, fundamentalmente del alabastro, mármol o alabastro, porque en esa época hay más sepulcros que son los que se hacían en este material. Sin embargo, en el XVII prácticamente la escultura española se hace de madera y no, generalmente de madera policromada, como todos sabemos. En Valladolid, en Castilla toda, mientras que en Andalucía se utilizan otras maderas como cedro, nogal, etc. En Valladolid, salvo en el caso de las sillerías que se suelen hacer de nogal, normalmente lo que se utiliza es el pino. Pino, eso sí, de buena calidad, cortado en los pinares de Soria o de Segovia, aunque hay alguna notabilísima excepción. Una madera que debía de ser blanca, sin vetas, cortada en buena luna. Se entiende que buena luna es la luna que sea en invierno y menguante cuando la savia no sube y por tanto el árbol está inactivo. Naturalmente, la escultura, aunque algunas veces se leen cosas diferentes, no se hace de una sola pieza, sino que se hace de una serie de fragmentos de madera. Por ejemplo, la Virgen de las Angustias, tal como aparece en el informe que se hizo cuando se restauró, está hecha nada menos que de 20 troncos principales de alrededor de 20 centímetros de diámetro, aplanados en los bordes, unidos lateralmente, etcétera, el modesto pino piñonero, el Pinus pinea, este sí que podría ser incluso del pinar de Antequera, puede haber sido. Luego, naturalmente, ensamblados convenientemente, enclavados, etcétera, etcétera.
Por otra parte, las esculturas se vacían interiormente para darles ligereza, como todos los que tienen que tratar con ellas saben perfectamente. A veces ese vaciado oculta cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el Cristo a la columna que Andrés Solanes, un discípulo de Fernández, hace para el monasterio de la Santa Espina y que hoy está en la ermita de la Anunciada de Oroña, al restaurar la escultura apareció dentro un papel en el que se cuenta pormenorizadamente y se da el nombre del autor y el año en que se hizo, etc. Otro aspecto sería los útiles del escultor. ¿Qué elementos maneja el escultor? Bueno, no quiero extenderme demasiado. Son elementos diferentes, instrumentos diferentes en el caso de que se trate de un material duro o en el caso de que se trate de madera. Normalmente, dice Carducho, el tratadista de pintura, hierros de acer, formones y gubias es lo que utiliza el escultor. En el taller que Juni tenía en Medina de Rioseco cuando murió, Juni muere en Medina de Rioseco cuando estaba haciendo el retablo de la iglesia, el retablo mayor de Santa María de Mediavilla, que deja sin terminar y se había trasladado desde Valladolid a Medina, tenía un taller modesto. Allí habla al hacerse el inventario, se habla de 34 hierros pequeños de labrar en piedra, 42 grandes y pequeños, hierros de talla grandes y pequeños, 2 raspas, 4 compases de diversos tamaños, tenazas, martillos, una sierra pequeña, una garlopa mediana, una bigornia, que es un yunque de 2 puntas, etcétera. Luego limas pequeñas, raspas flamencas, 2 libras de cola fuerte, 2 libras y media de clavos, un escabelico pequeño, una garlopica pequeña, 3 compasicos pequeños, una cajica con una docena de hierros para labrar a 2 haces, etcétera. ¿Cuáles son los oficios del escultor? Dentro del concepto general de escultura caben diversas categorías. Para hacer, por ejemplo, un retablo, que es la obra más compleja, la tipología más compleja que se puede hacer en escultura, se necesitan o se requiere de la intervención de un maestro ensamblador o arquitecto de madera, que es quien diseña y da la traza generalmente del retablo, aunque puede ser una traza dada por un arquitecto. Por ejemplo, el retablo de las Huelgas da la traza a un arquitecto, que es Praves, y luego la sigue el ensamblador. Este ensamblador a veces tiene un papel muy importante. Hay ensambladores cercanos a Fernández, como por ejemplo Muniategui, con el que probablemente empezó también él a trabajar, aparte de su actuación quizá con Francisco Rincón, o los Velázquez, escultores importantes, sobre todo para un escultor que como Juni no hace sus propios retablos, como Fernández no hace sus propios retablos, porque Juni o Gaspar Becerra o Martínez Montañés hacen su propio retablo, pero no Fernández, que es exclusivamente escultor. Entonces, por una parte, el ensamblador. Por otra parte, en un retablo hay mucha parte puramente decorativa, los capiteles de las columnas, los frisos, etcétera, etcétera, y cualquier otro elemento, que es labor del entallador. El entallador es el señor que estaría más próximo a lo que hoy sería un ebanista ilustrado, un ebanista bueno, pero no es propiamente un escultor. El escultor propiamente, al que también se llama a veces en la documentación estatuario o imaginario, es el que hace imágenes, como su nombre indica. Es decir, el que hace historias, o bien una imagen individual o una imagen o imágenes formando parte de una historia. Dentro de su labor está naturalmente la escultura procesional, que es una de las tipologías más importantes en España durante el Renacimiento y especialmente durante el Barroco. También habría que tener en cuenta, bien vinculado estrechamente con la escultura, el papel de los policromadores, puesto que la escultura es una escultura en madera. Todo esto se verifica en un taller que normalmente coincide con la vivienda del escultor. El escultor tiene el taller en el propio lugar donde vive. Son talleres generalmente fijos. El caso de Juni, que establece un taller en Medina de Rioseco, no es lo más frecuente. Fernández nunca movió su taller de Valladolid, aunque viajó en alguna ocasión, como por ejemplo a Vitoria o a Plasencia, cuando los encargos eran muy importantes, a cumplimentar o a colocarlos o a firmar el contrato, pero las cosas se hacían desde Valladolid. Es imposible ahora detenerse en la ubicación de donde estuvieron los distintos talleres. Hay un grupo de escultores y ensambladores que tienen sus talleres en torno a la calle
a la calle Zurradores, es decir, a la calle Panaderos, y en realidad en el barrio de San Andrés. Ahí están los Velázquez, Rincón, etc. Pero un caso muy singular y seguramente conocido de casi todos es el de las casas que primero fueron de Juan de Juni y luego de Gregorio Fernández, en lo que entonces primero se llamó el Camino de Simancas, luego la acera de Santi Espíritus y ahora es el Paseo de Zorrilla. Por eso están ahí las calles que se llaman Juni y Fernández, dos perpendiculares al Paseo de Zorrilla. Sabemos exactamente que en 1545 compró Juni su casa, sabemos que ya muerto él, sus herederos hicieron un arco de piedra en la puerta, etc. Y que luego Fernández, que ya vivía detrás, en la calle del Sacramento, es decir, en Paulina Riez, acabó adquiriendo años más tarde algunas de las casas de Juni, que por otra parte habían sido varias. Era un barrio muy interesante ese de las Tenerías, era casi una urbanización moderna, con casas del mismo tamaño y con parcelas, sobre todo del mismo tamaño, que tenían que tener una delantera hacia a la acera de Santi Espíritus semejante, etc. Dentro, pues, de estos talleres, que Bosarte, por ejemplo, habla mucho del taller de Fernández, o de la casa que fue de Juni y Fernández, en la que vivía un albañil a comienzos del siglo XIX, y describe y lamenta que la casa, que él supone estaba como entonces, pero que no sabemos si estaba como entonces, pues haya decaído tanto, ¿no? Y que hubo un momento incluso en que hubo una venta de bebidas en el portal, ¿no? Como pasó en Lerma durante unos cuantos años. Bien, pues dentro de ese taller se produce una estructura piramidal, o mejor dicho, jerárquica, ¿no? Porque no sé si los de abajo eran más que los de arriba, más número, quiero decir. Una estructura jerárquica encabezada por un maestro y en la que hay oficiales y aprendices. El maestro es el que recibe a los aprendices, hace el contrato con quien los traiga, el que contrata a su vez a los oficiales y el que dirige el taller. Su labor se concreta, pues, fundamentalmente en el aspecto creativo, es decir, en idear, en dar modelos que en otro grado luego realiza él o realizan los oficiales, y después están los aprendices que están aprendiendo, deprendiendo, como dicen muchas veces las crónicas, ¿no? Lógicamente, lo que el maestro se reserva para hacer tiene que ser lo más importante de lo que se le encarga, ¿no? Siempre se ha supuesto que las cabezas y las manos de las esculturas, mientras que los oficiales, según su grado de pericia, pues se encargarían de una cosa o de otra. Supongo que en cada taller cada maestrillo tiene su librillo, y en unos casos la última mano la daría el maestro. En fin, esto no lo sabemos exactamente cuál. Por otra parte, lo que queda claro es que un taller depende de una clientela, es decir, el artista de ese momento no hace una obra, voy a hacer un San Juan a ver si viene alguien a comprármelo, porque no es pensable, aunque quizá haya algún caso excepcional, sino que tiene que depender de una clientela. De una clientela que a veces aquilata muy bien lo que quiere que se haga, y en todo caso se preocupa también a veces de saber cuánto de lo que a él ha dicho tiene que hacerlo el propio escultor, tiene que ser de su propia mano. Hay mucha documentación sobre eso. Por ejemplo, una documentación muy curiosa y valiosísima que dio a conocer Martín González, y que seguramente alguien de aquí sí que conoce, pero otros no, es la carta que se escribe, que Ponz, el ilustrado Ponz, encontró, en la que se habla de cómo se estaba haciendo, qué circunstancias se estaban dando cuando estaba Fernández haciendo el retablo mayor de la Catedral de Plasencia, que es el encargo más complejo de todos los que recibió, o bueno, uno de los más complejos, porque es un retablo en que se mezcla también la pintura. El caso es que Fernández había contratado el retablo en 1625, me parece que es en mayo del 25, y tenía que entregarlo en 3 años y medio, y había llegado el año 29 y no lo había entregado. Como además Fernández, según dicen los papeles, estaba enfermo, debía ser un enfermo crónico, en cierto modo. Hemos supuesto, cuando Jesús Urrea hizo una excelente biografía de Fernández, que se tratase de algo reumatoide, lo que nos permitimos casi dictar lo que tenía, porque se habla de que tenía una rodilla enferma, etc.
Entonces la gente de Plasencia estaba muy asustada y mandaron casi en plan de espionaje a un señor, al licenciado Martín Cabeza Leal, que había vivido antes en Plasencia y vivía en Valladolid, a que visitase el taller de Fernández y le apretase las tuercas para que lo terminase pronto. Tenían miedo de que se muriera sin terminarlo. Entonces, cuando llegaron, Fernández estaba trabajando en el banco, es decir, en la parte inferior del retablo, y parece ser que le dicen que deje de trabajar en ello y se dedique a la parte central, que es el medallón en que se representa la Asunción de la Virgen. El cabildo, de todas maneras, no se queda tranquilo y entonces siguen insistiendo, vienen parte del cabildo aquí, y el licenciado Cabeza Leal les dice que no le atosiguen, que para nada es bueno tener al profesor desabrido y que forzosamente haya de trabajar disgustado, porque parece que Fernández a veces era muy colérico, dice, de suyo muy sentido y colérico, aunque también muy trabajador. Y dice una cosa, dice, por aquí no solo los oidores, es decir, los jueces de la Chancillería, sino los señores y grandes de España que tienen obra con él y asisten en esta ciudad, van a su casa y gustan de verle trabajar en sus obras. Y los del Cabildo le habían regalado en una ocasión perniles y chorizo para que estuviera contento y trabajase. De los oficiales de un taller sabemos menos cosas. En realidad, la historia, las figuras de oficial y aprendiz, hay algunas veces que llegan incluso a confundirse. Por otra parte, la palabra oficial se emplea a veces para denominar también al maestro. Por ejemplo, Berruguete dice en una ocasión que no ha venido en mejor escultor a nuestros reinos que Juni, hablando de Juni, que no ha venido del extranjero a Castilla otro mejor oficial extranjero que Juan de Juni. Eso lo dice Berruguete. Los escultores que aprenden el oficio pasan a ser oficiales, en principio. Los aprendices que aprenden el oficio pasan a ser oficiales. Ahora, falta en Castilla, en Valladolid y en toda Castilla, los exámenes del oficio que tenían que llevarse a cabo y que, por ejemplo, en Andalucía existen. Conocemos el examen de Martínez Montañés y esto no sucede en Castilla. Por eso es complicado, a veces en los documentos que hay no se sabe muy bien hasta qué punto una persona que entra en un taller lo hace exclusivamente como aprendiz o es ya oficial. Del taller de Fernández, como antes ha dicho Jesús Urrea, sabemos ahora bastantes cosas ya. Yo no voy a detenerme en ello porque creo que si a alguien le interesa, pues está publicado y además en el anuncio de este acto está citada la obra. Pero saber que, por ejemplo, Fernández tuvo un hermano, Juan Álvarez, un hermano de madre solo, que vivía en su casa y que debió de ser oficial suyo, evidentemente. Era un hombre enfermo. Cuando se hace la información años después de su muerte, se dice que era uno muy enfermo, incapaz de casamiento y sucesión, y otro dice que era muy impedido y jibado. Pero al lado de este habría, dependiendo del momento, pues vamos a suponer que 10 o 11 o 6, porque el taller de Fernández era muy grande. No todos los talleres son igual de grandes, aunque a veces el taller de un escultor mediano, y en este caso tendría que volver a mi querido Tudanca, era un escultor con muchísima gente, con muchísimos oficiales y además que tuvo muchísima clientela. Hay escultores que se independizan, como por ejemplo Andrés Solanes, un escultor importante, el autor del Paso de la Oración del Huerto de la Cofradía de la Veracruz, que, aun independiente, tenía una vinculación con Fernández y Fernández le debía mandar cuando él quería. Por ejemplo, él muere en Vitoria un año antes que Fernández, muere Andrés Solanes, y en su testamento encarga a su mujer, dice, que se llegue a casa de Gregorio Fernández, mi maestro, recordándole que dejé mi casa por su merced y vine a Nuestra Señora de Aránzazu, había ido a montar los retablos de Aránzazu, y que mi voluntad fue grande, pues arriesgué para servirle mi salud y mi vida, confiando en que sepa valorar la labor de mi trabajo. También Bernardo Rincón tenía un taller, pero curiosamente a uno de sus hermanos, Felipe, se coloca como oficial en el taller de Tudanca. Y en la parte inferior de un taller están los aprendices de los que hay muchísima documentación y una documentación enormemente interesante. Como no quiero alargarme mucho, voy a leerles
casi exclusivamente un contrato que es el único que conocemos de alguien que se forma con Juni, el único que conocemos por ahora de Juni. Es un chiquito llamado San Juan de Ibargüen, vizcaíno, que se concierta con Juan de Juni, imaginario y escultor. Normalmente los aprendices entraban jóvenes de 11, 12, 13 años, aunque varía. Y las condiciones también pueden variar, pero varían en lo mínimo. En general son muy parecidas unas a otras. Dice, les lleva a un taller su padre o su madre o su tutor o su curador, como se dice también. Y entonces, en este caso, este niño o este chico, que no sabemos exactamente qué años tenía, dice que el menor había de estar durante 6 años en casa de Juan de Juni, sirviéndole en todo lo que le mandare, y durante este dicho tiempo le habéis de tener en vuestra casa y darle de comer lo que honestamente hubiere de menester y cama en que duerma, y enseñarle su arte y cada parte de él, dándole enseñado el dicho vuestro oficio de imaginario y escultor, a vista de oficiales y personas del dicho oficio, por manera que lo sepa y sea oficial que ha salido de vuestra casa a doquier que fuere en casa de otro oficial que gane el salario en cada mes 3 ducados. Aquí se insinúa ya que tiene que pasar por un examen, o por lo menos por el peritaje de una serie de maestros. Y en este caso se dice que puede ser oficial en otro sitio, pero otras veces se dice que puede abrir también taller. Se exige al maestro que haya de poner toda vuestra diligencia y cuidado por manera que por vuestra culpa y negligencia no lo deje de saber. En caso contrario, en caso de que no ponga eso, seáis obligado por manera a lo tener en vuestra casa hasta que lo aprenda y le pagar por cada mes los dichos 3 ducados y de comer y cama en que duerma. A Juni, al maestro, se le pagarían 24 ducados, 12 al firmar la escritura y otros 12 pasados 6 años. A su vez, el tutor se compromete a que el pupilo no se ausentará de vuestra casa y servicio. Esto es una condición que siempre aparece. En caso contrario, le tiene que devolver a ella. Si se marcha a costa del tutor, tiene que volver al taller. El tutor unas veces le tiene que dar de vestir, otras veces es el propio maestro el que le tiene que dar de vestir. Y en este caso el tutor le ha de vestir lo que honestamente hubiera menester, mientras que Juni tenía que darle todos los zapatos que hubiera menester. El aprendiz debía aportar todas las herramientas y papel que hubiera menester para el dibujo de la dicha arte y para labrar para su estudio. Otras veces no se dice nada de eso. En tanto que al maestro le debía proporcionar las necesarias para la obra que a vos, el dicho Juan de Juni, os convinieren. Es decir, que el aprendiz, estando en el taller del maestro, tiene que hacer lo que el maestro le manda, el encargo que el maestro tiene, pero puede hacer también su propio trabajo independiente. Y el maestro se compromete también a que os haré un buen tratamiento y daré vida honesta y razonable. No os echaré de mi casa y servicio, so pena de os pagar todas las costas y daños e intereses. A veces la forma de pago es muy curiosa. Por ejemplo, Berruguete, en este caso actuando como pintor, admite a un joven aprendiz que era hijo de un boticario y se compromete a pagar al maestro por 3 años de enseñanza 11 ducados, 8 de ellos en metálico y los otros 3 en medicinas, como era boticario el señor. De los 2 contratos de aprendizaje que conocemos con Gregorio Fernández, se puede decir que son un poco atípicos porque son con gente que era amiga. El más conocido es el que hace con Manuel Rincón, el hijo de Francisco Rincón, que probablemente no había sido su maestro, pero sí una persona con la que él había trabajado. Es probable que Fernández fuera, en cierto modo, oficial de Rincón durante un tiempo, o por lo menos colaborador. Pues bien, cuando Manuel Rincón se queda huérfano, que es muy pronto, en 1608, quiere que el único maestro que tenga sea Fernández, que por otra parte era también una persona completamente allegada. Y en el contrato se dice que quiere que yo le enseñe, dice Fernández, que era su tutor además. Y aunque las condiciones de la enseñanza son las normales, Fernández dice que no recibe cantidad alguna por su maestría y terminada esta le daré y pagaré 12 ducados para que con ello se compre un vestido. Después hay muchos contratos hechos con Tudanca, porque, como he dicho, es un escultor que debía, a lo mejor cobraba poco por las piezas que hacía. Siempre me ha parecido muy aburrido lo de tratar de lo que cuesta cada escultura, y don Juan José sí que lo trató a veces. Bueno, y probablemente, o era además buen maestro, porque tuvo, por ejemplo, de aprendiz a Juan de Ávila, que es un pintor excelente y que además se casó con una sobrina de
con una sobrina de Tudanka. Pero es muy curioso que hace un joven José Mayo, un escultor conocido, que entra por aprendiz de él y dice: asistirá por tiempo de 4 años en casa de Tudanka a todo aquello que es costumbre asistir tales aprendedores, excepto fregar y barrer otra cosa que el taller. Es decir, que el taller le fregaban y barría. Dice, excepto otra cosa que el taller donde se trabaja, y tampoco tenía que traer niños en brazos ni en andas, que estas cosas no se las ha de mandar ni él ha de tener obligación de hacerlas. Se conoce que era por si los niños se caían y no tenían confianza en el joven. Bien, esta sería la manera en que se trabaja en un taller. ¿Y cuáles eran los métodos de enseñanza? Pues muy rápidamente. En primer lugar, en un taller tenía que haber libros, algún libro pues de trazas, de tratados de arquitectura. Es muy poco lo que sabemos, así como por ejemplo se sabe mucho de algún pintor, de Diego Valentín Díaz, es muy poco lo que se sabe de escultores, pero por ejemplo Juni tenía en Medina de Rioseco 10 libros encuadernados pequeños y grandes en toscano, es decir, en italiano, un libro en romance intitulado De la verdad, otro libro grande de la vida de Eutarco, que tiene que ser Plutarco, una de las vidas de Plutarco, 6 libros pequeños en latín y 8 libros en francés, uno grande y 7 pequeños encuadernados. Juni era francés, evidentemente. Además tendrían libros de religión, porque evidentemente los escritos ascéticos o místicos tienen una enorme importancia para el escultor, que es de allí de donde toma, como el profesor Camaño estudió, un léxico eminentemente cercano a los temas de la pasión. Por ejemplo, él habla de un escrito de Fray Luis de Granada en que habla de la sangre arrollada, es decir, que caía en arroyos, y así cae en arroyos por el propio Cristo de la Luz prácticamente la sangre. Luego, aparte, había grabados y dibujos. El grabado, como ha estudiado maravillosamente Manuel Arias, para el caso de Juni, de Berruguete y de otros, es fundamental en la escultura española y en la pintura, por supuesto, como estudió Benito Navarrete. El arte español es deudor del grabado. En el inventario de Juni, Juni, por ejemplo, habla, en su testamento, habla de un francés que viajaba entre Portugal y España y que le dejó un rollo de papeles de dibujos para que yo los vendiese, para que los vendiese el propio Juni. Juni tenía en su casa un papel grande del juicio de Micael Ángel, es decir, una copia de la Capilla Sixtina, 899 papeles de estampas de historias chicos y grandes, 170 papeles rasguñados de mano, un libro de cuarto de pliego de figuras de Nuestro Señor y los Apóstoles, otro libro de trajes extraños. ¿De dónde venían las vestimentas? Pues tenía un libro de trajes extraños, otro libro de alquitatura, es decir, de arquitectura ruin y pequeño, un libro de brutescos, es decir, de los brutescos que adornan los retablos, y luego otros de pies y de rostros y pies, de paisajes, de ventanas y puertas cerradas. Es decir, que todos los relieves luego tenían su aquel. Y luego tenía las trazas del inventario, 3 trazas de retablos en pergamino, las 2 de mano de Juni, etc. Y también los modelos, modelos táctiles, digamos. Es fundamental. Volviendo al caso de Juni, y ya casi con esto termino, había, por ejemplo, modelos del inventario, 12 figuras enteras, 18 historias antiguas vaciadas, 4 docenas de figuras antiguas y modernas, 112 piezas de barro, todas modelos de su mano, así historias como figuras pequeñas de las acabadas y de las por acabar, modelos para custodias, para camas de sepulturas, 60 piezas de figuras para Cristos y otros santos de madera por acabar y quebrados, hechos o por aprendices que no tienen valor, dice, etc. Y estos modelos son los que se copiarían luego indefinidamente por los seguidores de los escultores. Todos sabemos que Fernández fue un creador de tipos y que escultores como el propio Tudanka, volviendo a él, contratan obras completamente miméticas, como es el descendimiento de Medina de Rioseco, de muy inferior calidad al de aquí, pero prácticamente idéntico. Una vez que el escultor cumplimentaba un encargo y terminaba la escultura, pues
Es de suponer que, entregada ya la escultura, la satisfacción sería grande en el taller. Nos podemos imaginar a sus integrantes incluso haciendo una pequeña celebración cuando salía un gran contrato. ¿Qué es lo que sentía un escultor al ver un retablo colocado en el templo o una imagen salida de sus manos desfilar por las calles? Palomino, el pintor y tratadista, dice en 1724, aunque no sabemos si podemos creerle muy mucho, porque, por ejemplo, dice que Juni y Fernández son de la misma época. Pero Palomino dice que Martínez Montañés se apostaba en los rincones de las calles de Sevilla para ver pasar al Jesús de la Pasión, admirado de la majestad de su propia obra. Dice, aseguran que cuando sacaban esta sagrada imagen, la Semana Santa, salía a encontrarla por diferentes calles diciendo que era imposible que él hubiese ejecutado tal portento. De Fernández no sabemos nada, pero tampoco nos cuesta nada imaginarle frente al Palacio de Santa Cruz dentro de unos días, estremecido ante la belleza que había salido de sus manos. Nada más. No sé si me he pasado mucho o no, pero... Muchas gracias, profesora Fernández del Hoyo. Y ahora doy la palabra a la profesora Martín Bravo. Muchas gracias, María Antonia, por esta interesantísima y amena conferencia. Y vamos a pasar a la segunda parte del auto, que es la parte musical. Es un concierto de órgano y dulzaina a cargo de Pilar Cabrera y Elías Martínez. La propuesta que nos presentan es, según los autores, una fusión sonora de lo tradicional y lo culto. Pilar Cabrera inicia sus estudios a una edad muy temprana y ya con 14 años comienza su labor como organista litúrgica en Granada. Aunque da varios conciertos de piano, es el órgano el instrumento al que dedicará toda su atención. Ha actuado como solista en dúo con trompeta, percusión, viento, metal, con orquesta de cámara, con orquesta sinfónica. Tiene diversas distinciones y premios, como el primer premio de órgano en el Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes. En el programa está un currículum más extenso de Pilar Cabrera. Elías Martínez es nuestro dulzainero, se ha formado en esta universidad y es doctor en musicología por la Universidad de Valladolid. Es profesor de la Universidad de Burgos, pero está muy ligado a Valladolid. Con su grupo de dulzaineros ha actuado en actos académicos de esta universidad y desde 1996 es el acompañamiento musical de las procesiones de nuestra hermandad. Ha actuado como conferenciante en ciclos sobre música tradicional y también imparte clase en la Escuela de Instrumentos Tradicionales en Viana del Sega. Pues nada más, igual que en el caso anterior, en el programa hay un currículum más extenso de Elías Martínez. Pues les dejamos con este interesante concierto y que les guste y que disfruten.
Muchísimas gracias. Me ha acompañado en esta primera pieza mi compañera y pareja Mónica Supiot, y vamos paso ahora con un gran aplauso a Pilar Cabrera, nuestra organista de la catedral. Muchas gracias. Hemos comenzado con una danza procesional que estaba en el cancionero Marazuela, la hemos transformado, la hemos tonalizado, la hemos armonizado y ahora la empleamos para la entrada del Cristo de la Luz en la catedral, a petición de alguno de los cofrades que es aficionado a la música tradicional. Vamos a continuar con algo totalmente diferente, que ha habido varias teorías para explicar por qué se ha convertido en el himno extraoficial de Zamora. Sigismund Thalberg es un pianista muy famoso en la primera mitad del siglo XIX, del mismo nivel que podría ser Franz Liszt. De hecho, se ha datado un duelo pianístico que realizan entre los dos y que tiene varias obras compuestas muy interesantes para piano. Entre ellas hay una poco conocida fuera del ámbito de Zamora que se llama Marcha Fúnebre, opus 59. Es una de las marchas más famosas en la Semana Santa zamorana y se ha convertido, como les digo, en el himno extraoficial de Zamora. Todo zamorano que ha vivido sus Semanas Santas se emociona con esta pieza. Hemos hecho una versión no de la versión de marcha de banda, sino de la composición original pianística. La hemos transformado para voz y órgano. La Marcha Fúnebre de Thalberg.
Muchísimas gracias. Otro ejemplo, el más típico, de una marcha procesional compuesta por un dulzainero para tocar con dulzaina, que después nosotros hemos armonizado y que me va a servir para recordar a nuestro amigo Teófilo Sánchez, miembro de la familia de los Talaos, dulzaineros insignes de Salamanca y Ávila, que allí ejercieron su profesión. Félix nos ha dejado el año pasado y Teo nos dejó en el año 96, creo recordar. Y bueno, pues tengo muchas cosas vividas con ellos y estoy encantado de recordarles con esta marcha que se llama Hoy vengo aquí.
Muchísimas gracias. Es un gusto tocar con un público tan atento y tan... estamos muy contentos de haber participado en este aniversario de la cofradía. Vamos a seguir con otra marcha, también cambiando un poco de tercio, cambiando el origen de las fuentes, y vamos a tocar algo de cornetas y tambores, que es quizás lo que tenemos todos en la cabeza como algo de lo que más suena a Semana Santa, ¿no? Vamos a hacerlo con nuestra plantilla, por supuesto, y vamos a interpretar una marcha conocida como La Milagrosa, de Alberto Escámez López. Está compuesta en 1923. Es un músico militar del Cuerpo de Artillería, nacido en Linares en 1896, y que va destinado a Málaga y compone una serie de marchas para el Cuerpo de Bomberos, para la banda del Cuerpo de Bomberos de Málaga, y que las dedica a cada una de las imágenes de la procesión de Málaga. Esta es la primera de esa serie, ya les digo, y la titula La Milagrosa. Seguimos con esta pequeña muestra de música de Semana Santa, con una pieza también muy asociada a las celebraciones de estas fechas. Es el coro final de la Pasión según San Mateo, de Johann Sebastian Bach, y, por supuesto, adaptado para teclado.
Muchísimas gracias. Continuamos con otra marcha transmitida en este caso por otro de los músicos tradicionales que hemos conocido, que nos acompañó en sus últimos años en el Cristo de la Luz. Se llamaba José Yuguero y nos transmitió esta marcha, que es al parecer una adaptación de otra de banda, y también nos sirve para tener un pensamiento con José, de Matapozuelos, del famoso grupo de dulzaineros conocidos como los Pichichis, y también interpretaron, como otros músicos tradicionales, música de Semana Santa. Muchísimas gracias. Vamos terminando nuestra intervención y lo vamos a hacer con una marcha que se cedió y se creó para tocarla con el Cristo de la Luz. Se llama Lux Eterna
pertenece al repertorio de Eugenio Gómez García y Pablo Toribio, creo que de la banda de Íscar, es director de la banda de Íscar y de Río Seco respectivamente, y compuesta en 2015. Con esta pieza nos despedimos, estamos encantados de su presencia y de su aplauso y esperamos que les haya resultado interesante. Muchísimas gracias.